Muy bien, y estamos en la serie Tu historia no define tu destino. Tu historia no define tu destino. Yo te quiero hablar acerca del tema Tu fracaso no define tu destino. Tu fracaso no define tu destino. Y en 1914, Thomas Edison llegó al lugar donde tenía todos sus equipos y se encontró que todo estaba totalmente incendiado, todos los récords de todos los inventos que estaba haciendo en ese momento, y tuvo una pérdida de $1 millón. Prácticamente cualquiera puede decir, no, ya perdí todo, todo mi trabajo, todo lo que he hecho, todo mi dinero. Pero ¿saben lo que dijo Thomas Edison? Dice: hay valor en el desastre, nuestros errores están quemados y ahora podemos comenzar de nuevo. O sea, él tuvo otra perspectiva, él no se quedó llorando diciendo, bueno, todo se incendió, bueno, ¿qué voy a hacer? Sino que dice, hay gran valor en el desastre, hay gran valor en el fracaso. Y eso significa que podemos comenzar de nuevo. Y no sé si tal vez tú hoy estás acá y estés pasando por un momento de fracaso. No sé cuántos al comenzar el año tuvieron metas, resoluciones del año. Este año voy a adelgazar 15 libras. Y de pronto ya estás en julio y dices, bueno, no sucedió nada. O dices, este año voy a hacer ejercicio 5 veces a la semana. No ha sucedido. Este año voy a comer saludable. No ha sucedido. Este año voy a leer la Biblia todos los días. Y ya llevas más de un mes, tal vez 2 meses sin ver la Biblia. Este año sí voy a orar. Y nada. Entonces tal vez tienes esas metas y de pronto te sientes como un fracaso, o este año voy a cambiar de trabajo, voy a emprender, muchas cosas, de pronto muchas metas que tengas, pero dices, no funcionó, no sé qué voy a hacer y me siento como un fracaso. ¿Saben? Y uno muchas veces lee la Biblia y ve estos hombres, grandes hombres de oración, grandes hombres de Dios, y uno dice, no, ellos son santos, ellos no tuvieron nada que enfrentar y, mejor dicho, pudieron vencer fácilmente. Pero si tú miras la Biblia, si tú miras por ejemplo a Abraham, Dios le da una promesa que iba a ser padre de naciones, le cuenta las estrellas. ¿Y saben cuánto tiempo él tuvo que esperar para ver esa promesa? Más de 14 años. Nada que podía tener un hijo. Y se tuvo que aferrar a esa promesa. Aparentemente era un fracaso. Por 14 años, Señor, tú me hiciste una promesa, pero no la veo. Elías, que oró y cayó fuego del cielo, y al siguiente día que Jezabel la quería matar, y se sentía como si fuera el único profeta de Dios que quedara vivo. Y fue tanta la depresión que tuvo que él dijo, Señor, llévame contigo, me quiero morir. ¿Sí? También podemos ver a David, el gran cantor de Israel, el gran salmista, compositor de la gran mayoría de salmos. Pero tú ves como él cayó en adulterio, y no solo esto, sino que mandó a matar al esposo de la chica con la que estuvo. Y uno dice, wow, aparentemente todas estas personas son contadas como héroes de la fe, pero todos ellos fracasaron también a nivel espiritual en algún punto de su vida, o también a nivel de no ver la promesa de Dios cumplida. No sé cuántos aún están en ese tiempo de esperar para ver la promesa de Dios. Amén. Sé que muchos, Dios nos ha dado promesas y estamos ahí esperando. También lo vemos en la vida del apóstol Pedro. Pedro, no sé cuántos han leído acerca de Pedro, que Pedro era el más extrovertido de los 12 apóstoles, de los 12 discípulos de Jesús, el que decía, Señor, hay que estar contigo. Y la noche en que Jesús fue traicionado, fue una noche donde prácticamente Jesús les dijo lo que iba a suceder y cómo ellos le iban a fallar a Dios. Si vas a Mateo 26, el versículo 31, dice, esta misma noche, dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré.
te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Entonces, acá está el apóstol Pedro. Jesús ya estaba por ir al huerto del Getsemaní, como ustedes saben, en el huerto del Getsemaní fue el momento de mayor angustia para Jesús, porque él sabía lo que venía la traición, venía la tortura, venía la crucifixión, decía que era tanta la angustia que eran gotas de sudor y de sangre. Pero justo antes de esto, él también sabía que sus discípulos lo iban a abandonar, las personas más cercanas a él. Entonces él le dice, todos ustedes me van a abandonar. Y la Biblia no dice que nadie más le dice, yo no voy a hacerlo, sino el único que le dice a Jesús, yo no, o sea, ellos sí, pero yo no. Yo hasta estoy dispuesta a morir contigo, Jesús. Ese era el apóstol Pedro, una persona de pronto que hablaba mucho y que se expresaba muy fuerte, pero ya a la hora de ver los resultados, que irá a pasar. Ahora, si ustedes ven, los discípulos de Jesús estuvieron 3 años y medio con Jesús, día y noche prácticamente con él, aprendiendo de él. Ellos iban a seguir el legado de Jesús y Jesús ya los había estado preparando. Él les dijo, yo tengo que morir, pero yo después voy a resucitar. O sea, ellos ya sabían todo lo que le iba a pasar a Jesús. Y aún así, dice la Biblia, sigue diciendo después, que todos ellos, después de que vino este tiempo de Getsemaní, después vino Judas, y que Jesús dijo, el que venga me dé un beso, ese es el que me va a traicionar. Y vino Judas, le dio un beso, lo traicionó. Dice que después lo llevaron y lo arrestaron a Jesús, lo prendieron para ir a ser juzgado delante del sumo sacerdote. Y ahí sigue diciendo en Mateo 26, y dice, y todos los discípulos lo abandonaron. O sea, no pasaron más horas y todos los discípulos lo abandonaron. Ahora, Pedro se quedó observando de lejos. O sea, el medio lo abandonó, ¿sí? O sea, todos se fueron, pero Pedro se quedó de lejos, como incógnita. Y en el momento más difícil de la vida de Jesús, cuando él más necesitaba apoyo de sus discípulos, de los más cercanos a él, y después de que fue arrestado, después de que le dijeron, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, dínoslo. Y ahí Jesús le dice, tú lo has dicho. Y cuando él dijo, tú lo has dicho, lo empezaron a bofetear y dijeron, blasfemia, está diciendo que es el Hijo de Dios. Y el versículo 67 de Mateo 26 dice, entonces algunos escupieron su rostro y le dieron puñetazos. Otros lo abofeteaban y decían, a ver, Cristo, profetiza, ¿quién te pegó? O sea, el momento más oscuro de la vida de Jesús, y Pedro estaba observando todo lo que le estaban haciendo a Jesús. Y el versículo 69 sigue diciendo, mientras tanto Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se acercó. Tú también estás con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta donde estaba otra criada, lo vio y dijo a los que estaban allí, este estaba con Jesús de Nazaret. Él lo volvió a negar jurándolos, a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron, seguro que eres uno de ellos, se te nota por tu acento. Y comenzó a echarse maldiciones y juró, a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí lloró amargamente. Entonces vemos que todo lo que Jesús le había profetizado, la persona más, Señor, estoy dispuesta a morir contigo, ya en el momento de la prueba, ya en el momento de que Jesús fue abofeteado, que le estaban escupiendo, que lo estaban ya torturando, y él estaba observando de lejos, alguien le dijo, no, yo te conozco, tú eres discípulo de Jesús. Y él, no tengo ni idea de qué me estás hablando, no lo conozco. Otra persona, no sé. La tercera vez fue tanto lo que él dijo, no
no conozco a Jesús, de negar esa cercanía a Jesús, que dice que hasta empezó a decir maldiciones. Me imagino que empezó a decir vulgaridades y como a decir, no, yo no soy de ellos. Y como decir, bueno, no lo conozco. Y ahí ya cantó el gallo. ¿Y qué sucedió? Pedro se acordó lo que Jesús le había dicho y comenzó a llorar. Vino un arrepentimiento genuino a su corazón. Y no sé cuántos de ustedes les ha pasado eso, aún en su vida espiritual, que ustedes dicen, Señor, este año voy a dejar este vicio, voy a dejar de decir vulgaridades, voy a comenzar a cuidar y a tener pureza con mis ojos, no voy a volver a caer en lo mismo, y tal vez caes. Y ahí el enemigo empieza a juzgarte. Y generalmente el enemigo como que ataca en los momentos más oscuros de nuestras vidas, en los momentos de mayor soledad. Entonces de pronto estás en tu casa solo y dices, bueno, Señor, me siento solo, y otra vez vuelves a caer, de pronto a ver imágenes que no puedes, o si para ti de pronto tienes el vicio de decir, Señor, quiero no seguir comiendo helado a las 11 de la noche, y te sientes solo, preciso, y te quedas hasta tarde y dices, volví a caer, volví a comer ese helado, y es que nadie me quiere, y es que me siento sola. Y te refugias ahí en el helado y te sientes después que como un fracaso. O de pronto en ese momento de fracaso, pum, preciso, no sé, en el Facebook o en el Instagram o en la red social. Ay, mire mi exnovio, ¿qué estará haciendo? Y ahí la tentación, otra vez. Te sientes solito, le mando un mensajito y empiezas de pronto a coquetear con el exnovio, y estando ya casado. Puede pasar porque el enemigo es muy astuto y él va a tentar tu fe. Y yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio, en Colombia yo asistí a un colegio no cristiano, y todas las compañeras que yo tenía no eran cristianas. Entonces si hacíamos una salida, pues la música, las conversaciones, y yo como que trataba de encajar, de aprenderme las canciones, de jaja, reírme los chistes, pero después llegaba a la casa y decía, Señor, esta no soy yo no encajo acá, y por más de que intente de pronto agradarles, no sé que lo que estoy haciendo no está bien. Y como que ahí el enemigo viene en esos momentos porque quieres encajar, porque quieres agradarle a otras personas, pero tú sabes que lo que estás haciendo no es correcto. Y fue lo que le pasó al apóstol Pedro. Él tenía un deseo, pero ¿cuántos saben que el deseo a veces no es lo más importante? El deseo, puedes tener lindos deseos, pero ¿qué es lo más importante? Hacer lo que le agrada al Señor, que muchas veces va a ir en contra de tus deseos, ¿sí? Muchas veces va a ir en contra de lo que la carne te dice que haga, porque la carne es atraída al pecado. La carne te va a decir, busca a ese exnovio, háblale a esa persona, un mensajito de texto, no importa, todo el mundo lo hace, una imagen más, no importa, está bien, todo el mundo lo está haciendo, unas palabras vulgares, no importa, no importa, todo el mundo lo hace. Entonces es como que muy astuto, y como lo decía el apóstol Pablo, él dice, lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y así muchas veces lo que sucede con los cristianos, y te digo, la tentación está ahí día y noche tocando a tu puerta, y por eso también es que nosotros amamos los matrimonios, porque sabemos que es la base de la sociedad, las parejas, los matrimonios, y el enemigo ataca mucho los matrimonios. Por eso es que queremos hacer esta noche de parejas también, para fortalecer esa relación, porque son muy atacados por el enemigo, y tu día y noche vas a ser tentado, grita, ¿no? Pero tal vez tú tienes el deseo de gritar, pero tú dices, verdad que yo tengo el fruto de la paciencia. Dice, airaos pero no pequéis. O sea, puedes tener ira, pero el pecado es cuando te mantienes con ira, ¿no? Porque uno puede estresarse con algo que le dijo el esposo, los hijos, y como,
Pero tú ahí te acuerdas, verdad que yo tengo el fruto del Espíritu, que es el amor, y que es la alegría, y que es el gozo, y que es la paz. Y ahí tú dices, no voy a pecar, voy a tener un momento de, pero ya después, de, gracias Señor porque tengo el fruto de la paciencia y no voy a pecar. Y ahí es donde volvemos en sí y decimos, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe. Y tu fracaso no define tu destino, como lo dice este mensaje. Esos momentos de fracaso, de fracasar en tu fe, de fracasar tal vez en esas resoluciones, de fracasar tal vez que tú te sientes, no he podido empezar a leer la Biblia, no estoy siendo consistente con la Biblia, eso puede cambiar. Y te quiero hablar de dos cosas, de cómo puedes hoy permanecer en tu fe y cómo puedes también permanecer a causa del fracaso. Muchas personas ven el fracaso como algo malo, pero le escuchaba a alguien decir que el fracaso es un evento y no una persona. O sea, tú no eres el fracaso, tú no eres una persona fracasada, el fracaso es un evento, no define quién eres tú. Y Jesús, después de que les digo que Él les dijo a ellos, ustedes me van a abandonar, o sea, Jesús ya les profetizó que iban a ser tentados, que iban a fracasar, porque les tengo la noticia de que todos acá alguna vez vamos a fracasar y el fracaso es lo que marca la pauta para llevarte a otro nivel. Muchas personas dicen, no, es que la experiencia, entre más experiencia tengas, más exitoso va a ser. Pero lo real es la experiencia evaluada. La experiencia evaluada, cuando tú puedes evaluar por qué fracasé ahí y cómo puedo mejorar para no volverlo a hacer así y cambiar las cosas. Eso es lo que hace la diferencia. No en sí es simplemente la experiencia, sino la experiencia evaluada. Y ahora, después de que Jesús les dice, ustedes me van a abandonar, les dice como los tips, les dice como que cómo pueden ustedes vencer esto. Y Mateo 26:41 dice, cuando estaba en el huerto del Getsemaní, Jesús estaba con tanta angustia porque sabía que ya iba a ser traicionado, ya iba a vivir las 12 horas más terribles de su vida de mayor tortura, y simplemente les dice a los discípulos y les hace una petición, les dice, permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y esa ahí es como el punto principal de cómo tú vas a poder vencer este fracaso espiritual. Lo primero es prepárate en oración. Si quieres ahí escribirlo en tu guía, prepárate en oración. ¿Por qué? Porque te tengo la noticia de que a diario, casi siempre a diario vas a ser tentado. Yo casi a diario soy tentada, de pronto a veces si mis hijos de pronto me saca la paciencia, a veces un poquito, voy a ser tentada de gritar, ¿no? ¿Cuántas mamás saben eso? Entonces, Señor, dame dominio propio, vas a ser tentado. A veces con mi esposo, si tenemos un malentendido, voy a ser tentada de responderle mal. Gracias. Y de pronto de sacar cosas del pasado, pero es que tú siempre, pero es que tú nunca, pero es que tú vas a ser tentado de eso. O cuando estás corriendo y boom, te pegas en el dedito del pie chiquito, vas a ser tentado de decir una mala palabra, ¿va? Vas a ser tentado a diario, y yo creo que son esas pequeñas cosas. Vas a ser tentado a volver atrás, de pronto, de incumplir lo que dices que vas a hacer. Si tú dices que vas a hacer algo, hazlo, ¿sí? No digas algo que no vas a hacer o por agradar a otras personas. Es mejor uno decir, porque eso también es la ética del cristiano, decir la verdad. Si uno dice, y Dios me ha tenido que, verdaderamente, porque uno como latino muchas veces habla de más. Entonces, ay, sí, yo te aviso, ¿no? ¿Cuántos hablan así? Yo te aviso para salir algún día. Es mejor decir, no, mira, tal fecha vamos a salir, como algo concreto. No es como, ay, sí, voy a estar orando por ti. ¿Cuántos verdaderamente sí oran? Orando por ti, lo pones en tus redes y todo espiritual, pero ¿cuántos oran?
el Espíritu Santo me ha tenido que como que hablar a mí y decir, si dices algo, hazlo. Y si yo no puedo cumplir algún compromiso, también les digo, mira, desafortunadamente no voy a poder estar ahí. Y no me da el tiempo, porque las personas respetan que tú les digas la verdad. Si dices que vas a llegar a una hora, llega a esa hora. Ese también es la ética del cristiano, porque ahí también estás diciendo la verdad. La verdad, tú estás diciendo, llego temprano a todos mis compromisos. Y ese es quién eres tú, porque tú eres una persona puntual. Esta iglesia es una iglesia muy puntual. Amén. Algo que decimos acá es, llegamos temprano a todo. Dígalo conmigo. Llegamos temprano a todo. Que digan en tu trabajo, wow, qué persona tan puntual, qué persona tan que cumple lo que dice. Si le dices algo a tu jefe que lo vas a hacer, hazlo, cúmplelo. Y creo que todos los días vamos a ser tentados de prometer más y hacer menos y no cumplir. Es mejor prometer menos y cumplir más. ¿Amén? Te doy ese tip para que tengas éxito en la vida y te va a ir súper bien en todo lo que hagas. Entonces, prepárate en oración, como le dijo Jesús aquí a sus discípulos, prepárense, permanezcan despiertos, oren para que no caigan en tentación, porque Pedro tenía muy buenas intenciones, pero las intenciones no son suficientes. Y él pensó que con sus buenas intenciones y con su mucha palabrería podía sobrepasar la tentación, porque la tentación iba a venir y la tentación fue grande. Yo te vi a ti con Jesús, tú lo conoces, tú eres discípulo de... No, para nada. ¿Y cuántas veces de pronto en el trabajo, usted cristiano, fanático? Y usted, no, yo no, nada que ver. Pero ¿será que solo debemos orar después de que hemos fallado? ¿O será que debemos orar desde antes? Desde antes, porque Jesús le dijo, oren porque van a ser tentados, oren para no caer en la tentación, oren porque va a venir el fracaso espiritual a sus vidas. Oren, manténganse. Y saben, los discípulos de Jesús no pudieron orar ni siquiera por una hora, ni siquiera pudieron estar ahí con Jesús orando los grandes apóstoles que iban a comenzar la iglesia, la primera iglesia de Dios, la primera iglesia, ni siquiera pudieron orar con Jesús una hora. Dice que tenían tanto sueño que se quedaron todos dormidos, y Jesús les decía, manténganse despiertos. Y es importante nosotros empezar y decirle, Señor, quiero tener la disciplina de la oración y de la palabra de Dios. ¿Será que uno, para tener disciplina, será que todos los días uno se levanta con el deseo de orar y de leer la Biblia? No, muchas veces no tenemos el deseo, nos queremos quedar durmiendo, así, arrunchaditos o con las cobijas. Pero tú dices, Jesús es primero en mi vida, le voy a dar los primeros minutos de mi vida. Y te levantas y haces el esfuerzo y oras y clamas y dile, Señor, ayúdame a vencer la tentación. Y ahí tú ya estás diciendo, te estás preparando para las tentaciones, para los fracasos que vienen durante ese día. Y la batalla más grande que tenemos está en el mundo espiritual, porque la palabra dice que no tenemos una batalla contra las personas. O sea, tu batalla no es contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus padres, contra tus hijos, contra tu jefe, sino la batalla es una batalla en el mundo espiritual. Y por eso nosotros tenemos que ser guerreros espirituales, guerreros que se levantan en el mundo espiritual y saben batallar. Y yo recuerdo cuando yo estaba creciendo muy joven allá en la iglesia en Bogotá, en la iglesia de mis padres, y tenían oración muy temprano, a las 5 de la mañana. Y mi mamá me llevaba, vamos a orar. Y nos llevaba a todos, y nosotros con severo sueño, como decimos nosotros, y prácticamente nos obligaba a ir, y nosotros llegábamos ahí redormidos, como que no. Y había mucha adoración, había alabanza, la iglesia estaba llena, y cuando uno llegaba ahí ya se despertaba. Y creo que los momentos que a mí más me formaron en mi vida como cristiano fue esos tiempos de oración,
esas reuniones de oración fueron lo que más me hicieron experimentar la presencia de Dios. Por eso los motivo tanto a que puedan este miércoles ir a la reunión presencial de oración, porque es una hora donde tú vas a estar orando, donde tú vas a estar clamando por el Espíritu Santo, donde tú vas a estar diciendo, Señor, lléname de ti, donde tú vas a estar orando por otros, porque oramos por las necesidades de otros. Y es tan poderoso la oración, y creo que ahí fui muy transformada. En otra ocasión tuve también la oportunidad de estar en Corea del Sur, en su momento la iglesia más grande del mundo, la iglesia del Pastor Cho. Ellos tienen una montaña de oración y tienen como unas cuevas para que la gente pueda entrar a orar. Y yo me metí a una de esas cuevas, son chiquitas, pero la presencia de Dios era tan fuerte. Después tenían ahí, es una montaña de oración, tenían ahí también reuniones de oración, y yo me quedaba impactada de ver a los coreanos cómo oraban, o sea, cómo clamaban por el avivamiento, cómo clamaban por la presencia de Dios, y fui tan transformada en esos momentos de oración. O sea, la oración verdaderamente ha transformado mi vida. Y es eso, da pequeños pasos. De pronto tú dices, no sé cómo orar, no sé cómo empezar. Saben, en la iglesia tenemos una guía de oración que la puedes descargar en nuestra página web, que te dice las guías, te dice la oración del Padre Nuestro, y puede ser una guía de cómo hacerlo, porque muchas veces quiere orar. Todos tenemos el deseo. Yo no conozco a un cristiano que no diga no quiero orar, pero ya el cómo hacerlo. Por eso tenemos la guía de oración, que son modelos de cómo tú puedes ir. La adoración, llenas tu cuarto de adoración. Si nunca has comenzado a orar, puedes empezar con los primeros 15 que decimos en la iglesia, que son 5 minutos en la Biblia, en la palabra de Dios, 5 minutos que tú estés en oración y 5 minutos en adoración con una canción. Y le entregas tus primeros 15, por lo menos a Dios. ¿Cuántos pueden hacer eso? Sus primeros 15. Te aseguro que tu vida va a ser transformadísima. O sea, no va a ser igual. En vez de salir corriendo, en vez de pronto lo primero que haces tus redes sociales, las noticias. Tú sabes que si todo eso es como comida chatarra para tu mente. ¿Cuántos sabían eso? Entonces tú puedes decirle a tu mente qué va a recibir y qué no va a recibir. Yo soy muy intencional en eso. Yo tengo apagadas casi todas las notificaciones de todo, porque si tú tienes la notificación, ¿cuántos saben que van a entrar a verlo? Porque uno no se aguanta las ganas. Ay, me escribió esto, ay, que le dio like a mí este. Entonces tienes que ser muy intencional, tomar pasos y decir, si mi mente todo el día está llena de comida chatarra, pues ¿en qué se va a convertir tu mente? En una mente llena de chatarra. En cambio, si tú dices, voy a apagar esas notificaciones, tal vez esas noticias no me están añadiendo valor, estas personas que están siguiendo, voy a limitar mi tiempo en las redes sociales máximo, no sé, 10, 15 minutos al día, le pones límites y tomas pasos, porque no, o sea, tú no vas a ver resultados por accidente, tienes que ser supremamente intencional si quieres ver resultados diferentes. Entonces vas a ser muy intencional y vas a decir, no voy a llenar mi mente de comida chatarra, voy a llenar mi mente de la palabra de Dios, voy a leer estos libros que me edifican, audiolibros, podcasts, voy a llenar mi cuarto de adoración, voy a dejar de escuchar toda esta basura de música que no me edifica, y voy a cambiar todos mis playlists. Y yo hasta le puse en Spotify, le puse una opción que no me puede dejar reproducir música con contenido explícito. Y tú tienes que ser muy intencional con eso, porque ¿qué tipo de cosas estás permitiendo en tu mente? Todas estas cosas lo puedes hacer. Entonces en oración le entregas los primeros 15 a Dios, pero también haces pasos para no seguir fracasando en tu vida espiritual. Y tú vas a decir, soy una persona de oración. Repite esto conmigo, soy una persona de oración. Y leí esta frase de E.M. Bounds, que es un autor de muchos libros de oración, que dice, lo que la iglesia necesita hoy
no es más o mejores equipos, sino hombres llenos del Espíritu Santo que amen la oración y sean poderosos con sus oraciones. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. No son mejores equipos, no son más luces, sino somos una iglesia que ame la oración. Y lo segundo es confía en las promesas de Dios. Confía en las promesas de Dios, si lo quieres anotar ahí. De nuevo te digo, tu fracaso no define tu futuro. Confía en las promesas de Dios. Y saben, cuando Pedro negó a Jesús, dice que cuando cayó el gallo, él dice que él lloró amargamente, o sea, él tuvo un arrepentimiento, pero él sabía que había una promesa sobre él. Él sabía que Dios le había cambiado el nombre, que Pedro dice que sobre esta roca edificaré mi casa. Él sabía que era llamado para predicar la palabra, para llevar muchos a los pies de Jesús. Y él sabía que aunque le había fallado Dios, había una promesa para él. Y si tú te adelantas después de que Jesús resucitó, dice que Pedro dio su primer sermón. O sea, después cuando Jesús resucitó, él dio su primer sermón a los judíos, y fue tanta la unción que dice que 3,000 personas se convirtieron, 3,000 hombres se convirtieron y entregaron sus vidas a Jesús. O sea, fue un hombre muy usado por Dios, pero ahí tuvo que vivir ese arrepentimiento. Y ¿saben quién más aparentemente fracasó? Jesús. Si tú lo miras, el enemigo pensó que le había ganado la batalla a Jesús. Él pensó que cuando lo estaban abofeteando, que cuando lo estaban escupiendo, que cuando lo estaban latigando, que cuando le clavaron las manos, los pies, cuando le pusieron la corona de espinas, el enemigo estaba haciendo fiestas porque dijo: vencimos y está muerto el Hijo de Dios, y las fuerzas del infierno estaban celebrando. Aparentemente fue un fracaso, pero cuando Jesús murió, dice que hubo un terremoto, que todo se oscureció, que eran las 3 de la tarde, y todo se puso en tinieblas. El momento en que Jesús murió, todo estuvo en tinieblas y el velo se partió en dos, el velo del templo. Y aparentemente fue un fracaso. Se reían de él: no, que tú que eras el Hijo de Dios, mira, sal de esa cruz. Pero ¿cuántos saben que Jesús tenía un plan? Y que el plan del Padre era enviar a Jesús por nosotros, y era enviar lo que Él más amaba, a su único Hijo, a que sufriera, a que estuviera en esa cruz, a que entregara su vida en nuestro lugar, y a que estuviera ya en esa tumba por 3 días, aparentemente 3 días donde las fuerzas del infierno estaban celebrando. Dijeron: Jesús fracasó, el plan de Dios fracasó. Pero ¿cuántos saben que al tercer día, al día 3, ¿qué sucedió ese domingo de resurrección? La tumba se abrió, la piedra se corrió. Los ángeles dijeron: aquel al que están buscando no está aquí, ha resucitado. ¿Cuántos pueden decir ha resucitado? Jesús venció la muerte. Así que Jesús venció sobre tu fracaso, tal vez tu fracaso espiritual, tal vez tu fracaso emocional. Te sientes que de pronto has tenido 1, 2, 3, 4 novios, 5 novios, 3 matrimonios, o ese matrimonio pero vas, vuelves, no está funcionando, tu vida espiritual, tu empleo. Jesús venció sobre ese fracaso. Jesús venció sobre la enfermedad. Jesús venció sobre la muerte. Para Él no hay nada imposible. Jesús ha vencido. Así que confía en las promesas de Dios. Y sabes, cuando Jesús volvió, dice que cuando resucitó, Él estuvo 40 días acá sobre la tierra. A veces se le aparecía a los discípulos. En una de esas ocasiones estaba con Simón Pedro y le dijo: Simón Pedro, ¿tú me amas? Y él le dijo: Señor, tú sabes que yo te amo. Y le volvió a decir: Simón Pedro, tú me amas. Y le dijo: Señor, tú sabes que yo te amo. Una tercera vez: Simón Pedro, tú me amas. Y él dice: tú sabes que yo te amo. Y le dice: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. O sea, 3 veces él negó a Jesús, y 3 veces él le tuvo que decir al Señor: Señor, yo te amo.
Y Jesús le dio su misión 3 veces: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y ahí fue que le dio la misión de su vida, y por eso fue tan usado por Dios después. Así que ese fracaso de Pedro, que aparentemente abandonó a Jesús en el momento más oscuro de su vida, eso no definió su futuro, porque saben, los planes de Dios para ti no están basados en tu futuro, en el momento en el que estás ahora viviendo. Los planes de Dios para ti, dice Jeremías 29:11, son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Y tú vas a decir: Señor, yo agarro esos planes, yo agarro esas promesas. Agárrate de las promesas de Dios, no creas a la voz del enemigo. ¿Saben? Cuando Dios nos dio la promesa de iniciar esta iglesia y nos da Éxodo 33:14, mi presencia irá contigo, te daré mensaje y te daré descanso. Junto con Julián dijimos: bueno, empecemos tal vez un grupo virtual, un grupo virtual y con personas de Orlando. Y bueno, la primera semana se conectaron como 10 personas, nosotros amén. Después la segunda semana como 7, después la tercera semana como 5, ya después como 4, como 3, y ya llevamos como un mes así. Y teníamos la promesa de que Dios nos está diciendo: vayan a Orlando, empiecen y van a ir a comenzar una iglesia. Pero tú veías la realidad: Señor, mira, nosotros estamos en Miami, mira, Señor, pero cada día estamos decreciendo. Amén. Entonces ahí hubiéramos podido decir: no, como que esto no es de Dios, como que será que Dios sí nos llamó a ir allá, tal vez ya no, démonos por vencido, quedémonos acá en Miami. Pero dijimos: bueno, es que esta manera como lo estamos haciendo no está funcionando, porque también uno tiene que ser realista, no está funcionando. Entonces dijimos: vamos a cerrar este grupo. Para la gloria de Dios lo cerramos. Y dijimos: lo que tenemos que hacer es vernos con personas uno a uno presencialmente. ¿Cuántos saben que no hay nada como compartir con las personas, salir a almorzar? Entonces dijimos: vamos a cerrar esto y lo que tenemos que hacer es vernos, conocer personas, escuchar su historia y a darles visión de lo que será la iglesia. Así que ese fracaso aparente no definió lo que sería la iglesia después. Amén. Y es lo que tú debes decir: Señor, este fracaso que estoy viviendo, tal vez en mi trabajo no estoy viendo el fruto, tal vez con mis hijos no estoy viendo que avance, tal vez en mi matrimonio. Y ¿saben cuál es el éxito? Es que tú seas consistente. Aunque no veas el fruto, sé consistente. Si quieres escribir ahí: sé consistente. Porque las personas exitosas hacen consistentemente lo que las otras personas hacen ocasionalmente. Entonces tú todos los días tienes que orar, tienes que buscar a Dios, así sea que no estés viendo el resultado, porque eso es lo que va a estar añadiendo un poquito más a tu vida de adoración, un poquito más en la palabra, un poquito más asistiendo a tu grupo Go, un poquito más llenando tu mente de cosas que le agradan a Dios y diciéndole: Señor, este fracaso no define mi destino, sino que yo me voy a levantar en fe, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tengo una promesa de Dios, porque Dios me trajo a este país para prosperar, Dios me trajo a este país para cumplir su propósito en mí, su misión y su propósito se cumplirán en mí. ¿Cuánto lo creen hoy? Vas a ponerte en pie.